El Real Madrid está oficialmente en crisis. 3 partidos seguidos sin ganar, una derrota y 2 empates. El liderazgo pende de un hilo. Parece que hay problemas en el vestuario. Estos son los podcasts realmente divertidos. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis? Que hacía una semana que no hablábamos. Buenas noches, chicos. Pues bueno, mira, recuperando del gran partido que vimos ayer, que calificarlo de tostón hasta los últimos 20 minutos sería quedarse corto. Luego, al final, los últimos 20 minutos, el partido fue al menos emocionante, aunque juegues a poco, pero al menos tuvo emoción, que es lo mínimo que se pide a un partido de fútbol. Pero vamos, al Madrid es que ya no le pida nada. Ya con no perder, ayer ya me quedé contento, que con eso digo todo. En vez de llegar la cuesta de enero, nos ha llegado la cuesta de finales de noviembre, la cuesta de casi el puente de la Inmaculada. Bueno, pues qué decir, ¿no? Como suele decir, más quemado que el cenicero un bingo. Es decir, esperar 15 días para ver tremendo bochorno es algo que no, o sea, no le puede entrar bien a nadie. Equipo totalmente en caída libre. Por resultados quizás nada, ningún ostión, por así decirlo, pero unas sensaciones malísimas, con ganas de diseccionar este cadáver que es el equipo. Madre mía, declaraciones muy contundentes. Creo que hoy no vamos a ser tibios, la verdad. Y bueno, aunque el equipo esté hecho unos zorros y esté mucho peor que hace un mes, vamos a mantener las tradiciones, que es lo que nos mantienen vivos. Y antes de analizar el partido como tal, de hablar de las alineaciones, de los cambios de Xavi, el tema de vestuario, luego incluso, si nos da tiempo, creo que podemos comentar un poquito la asamblea de ayer. Como siempre, la sección más esperada, titulares del partido, el crack, el dandy y vaya día. Creo que es el día más difícil para dar el crack y más fácil para dar el vaya día. Es que el crack es complicado, pero mira, se lo voy a dar. Yo creo, es que tengo dudas, pero mira, se lo voy a dar a Raúl Asencio por dárselo a alguien, porque la verdad es que parece que cuando jugamos pusieron Eder Sarabia, un entrenador que es un entrenadorazo como la Copa Un Pino, fue muy inteligente y uno de los principales problemas que tiene el Madrid defensivo es ahora defender el juego directo y metió 2 tanques arriba como Andrés Silva y Rafa Mir y al final Huijsen ni está y estuvo ni se le esperaba, pero Asencio creo que si bien tuvo algún error, tuvo que cubrir varias veces esa banda derecha de la espalda de Trent que no defendía absolutamente nada. Creo que le ganó bastantes duelos a Andrés Silva y aunque también tuvo errores, creo que de lo poco salvable, con Thibaut Courtois, creo que los dos se pueden dar. El Dandy se lo voy a dar y no por otra cosa, sino por intentar ser el líder durante la segunda parte, al menos intentar llegar a puerta, intentar tener media intención de ganar el partido. Se lo voy a dar a Mbappé, aunque no se lo debería dar, no, porque no creo ni que fuese el segundo mejor, porque yo creo que a este jugador hay que pedirle que decida los partidos y cuando tienes ocasiones claras hay que meterlas. Y ahora mismo no las está metiendo y se le está poniendo cara el Mbappé el año pasado, pero con la diferencia de que en la segunda parte en ningún momento estuvo desconectado, lo intentó, hizo 3 o 4 cabalgadas y el peligro llegó por él. Entonces se lo voy a dar porque al menos dentro de lo terrible de nivel o el terrible partido que se vio ayer, creo que al menos la intención de jugar o la ambición de ser el líder se lo voy a dar a él. Y luego vaya días que se lo podría dar a todos, pero hoy se lo voy a dar a Xabi Alonso. Evidentemente creo que hoy, aunque hay muchos culpables y creo que cuando las cosas no funcionan no solo se mira una cosa, sino hay que mirar varias, creo que ayer intentó hacer cambios y el planteamiento inicial le salió muy mal. Entonces cuando el planteamiento inicial te sale muy mal y los cambios, hasta que no fue básicamente por empuje, el partido no cambió en los últimos 10-15 minutos, aunque hay algunos jugadores que aunque no corren ni se mueven, pero creo que el planteamiento no le salió bien y por lo tanto se lo voy a dar a él. Bueno, complicado, como decía Cefas. Para mí el titular sería un equipo sin alma no puede con el Elche. El crack y el dandy lo doy todo junto y se lo doy a la única persona que no tiene culpa de nada, que es a Courtois. Y no me cansaré de decirlo, pero Courtois, aparte de ser el mejor, probablemente el mejor jugador en su puesto de todos los que hay en la plantilla del Real Madrid, es el único jugador que para mí es totalmente insustituible y ayer capitán de verdad, lo cual me alegró verlo, pero un capitán encubierto frente a otros capitanes que no valen para nada.
y todos sabemos quiénes son. Y luego de vaya día, pues mira, podremos hablar del partido y de lo que ha hecho Cefas de Xabi Alonso, de que el planteamiento fue malo y demás, y yo estoy de acuerdo en que quizás no fue el mejor, más que nada, no por las rotaciones, sino también por el cambio de sistema, que quizás no venía mucho a cuento después de un par de selecciones. Y esto lo comentaremos. Pero para mí, el vaya día se lo voy a dar juntos a Camavinga, a Valverde y a Vinicius, porque resulta que cuando Xabi Alonso identifica que hay un problema con el equipo y hace 3 cambios que deberían ser claves, porque son 3, por lo menos 2,5 titulares del equipo, los que entran dan más pena que los que se van. Hay una jugada que es el segundo gol que deja completamente retratados a Camavinga y a Valverde, que ha salido hasta las en redes sociales. Estoy seguro que todos lo hemos visto. Y lo de Vinicius, salvo una primera cabalgada que fue buena, el resto fue dar pena. Y si los titulares salen así y sus titulares tienen esta implicación con el equipo, pues me parece que hay muchas cosas bastante mal. Entonces yo a ellos 3 les voy a señalar con el vaya día porque supuestamente eran los que deberían haber tirado del carro con ese cambio y dieron más pena que los que salieron. Bueno, yo mi titular sería ni actitud ni aptitud. Creo que nunca he repetido, creo que no he dicho este titular antes, espero que no lo haya dicho. Pero primero, porque los jugadores de Real Madrid ayer salieron al campo del Elche como si fuera un entrenamiento, no tenían actitud para jugar este partido, cuando el Barça había colocado empate a puntos. Y el Barça parece que con estadio nuevo, recuperando lesionados, parece difícil que vaya a perder puntos a corto plazo. Y ni aptitud porque en un contexto de partido que en mi opinión les favorecía mucho, un ida y vuelta, cuando el portero rival es Iñaki Peña, cuando el delantero centro rival es Álvaro Rodríguez, mientras tú tienes de portero a Thibaut Courtois y delantero a Kylian Mbappé, en ida y vuelta deberías dominar. Y el Real Madrid fue incapaz de dominar el partido, yo creo que en ningún momento del juego. El crack, soy incapaz de dárselo a ningún jugador de campo, se lo podía dar a Thibaut Courtois, pero se lo voy a dar a el que le redactó el discurso a Florentino Pérez en la asamblea. Creo que el discurso de no es normal es un magnífico discurso y es lo más sensato, que lo mejor que ha dicho el presidente del Real Madrid en muchos años. El dandy, fijaos, se lo voy a decir a un jugador que no habéis nombrado ninguno. Trent Alexander-Arnold. Yo creo que Arnold ayer, primer partido titular tras mucho tiempo sin jugar, creo que hace un partido bastante digno, creo que genera bastante peligro, creo que le pone en ventaja a sus compañeros. Cada balón parado que ponía es que realmente, o sea, yo hacía mucho tiempo que no recordaba a un lanzador de balón parado tan bueno. Y, por ejemplo, hemos estado muchos años con Luka Modric sacando el balón parado, Arda Güler también creo que lo hace bien. Claro, es que hemos tenido también a Rodrigo lanzando balón parado, que era una cosa catastrófica, pero Toni Kroos, por ejemplo, era buenísimo, pero la técnica de golpeo que tiene, la banana que coge los corners y las faltas cuando lanza a Alexander Arnold, a mí me tienen... O sea, evidentemente es lo mejor de su juego, ese golpe de balón, pero realmente me parece buenísimo. Ayer pone en ventaja 2 veces a Mbappé con balones al espacio, también una vez genera una ventaja para Rodrigo que no aprovecha, pero en general, repito, primer partido que juega titular tras 2 meses, creo. Recordemos que, por ejemplo, en Vallecas, que le veíamos titular, fue suplente. Pues creo que hizo un partido bastante aceptable. No fue el mejor del Real Madrid, pero creo que yo al menos quedé contento con su actuación. Y el Vaya Día, habéis dado muchos candidatos. Es fácil dárselo a Xabi Alonso por el planteamiento y por los cambios. Lo que habéis dicho de Valverde, Vinicius y Camavinga es bastante lapidario. Pero, repito, o sea, hay muchos candidatos, pero yo por el contexto, las circunstancias y todo lo demás, se lo voy a dar al asesino de ilusiones, Rodrigo Ganges, porque es terrorífico. Porque lo de Rodrigo Ganges es terrorífico, porque ayer juega titular contra un rival que ataca muy bien, pero que no es una gran defensa, en un esquema que creo que le beneficia, con un 5-3-2 que le aleja de la banda, le tiene en el centro, tiene detrás de Rodrigo 3 jugadores que tienen buen toque de balón, como son Ceballos, Jude Bellingham y Arda Güler, que no tiene que defender la banda porque ya tiene un carrilero, porque hay 3 centrales, es decir, que no tiene a Vinicius, es decir, que tiene un contexto de partido fantástico para lucir. Sí, no era extremo izquierdo igual como le puede gustar, pero creo que realmente era un partido para que se luciera. Tras mucho tiempo volvió a ser titular, llevas de febrero sin marcar gol, era un partido para demostrarle al mundo que realmente tiene sitio en el Real Madrid, que puede ser un recurso útil, que cuando Vinicius no está bien puede ser su oportunidad, y fue un fracaso absoluto. Yo le recuerdo un tiro en la segunda parte y poco más. O sea,
era su partido. Era el partido para demostrarle, tengo que jugar antes que Brian, tengo que jugar antes que Franco, puedo quitarle minutos a Vinicius. 65 minutos tirados absolutamente a la basura. Yo, después de lo de ayer, pues entendería bastante poco que volviera a ser titular, la verdad. Más allá de que Real Madrid... Es que si la idea es vamos a sacar a Rodrigo minutos para exhibirle en el mercado y que la gente quiera comprarle, yo creo que lo que estamos viendo es que es un producto caducado y podrido y que nadie sensato puede invertir dinero en un jugador como este, al menos lo que ha demostrado el último año. Pero bueno, vamos... Dale. Sí, solo por hacer un par de apuntes a lo que has dicho. Lo primero del crack, y sé que no es el programa para hablar de eso, pero muy bien el discurso de Florentino seguramente, pero llega como 2 o 3 años tarde. Y no puedo, y sé que no es para el programa, pero es que no puedo evitar pensar que mientras que Florentino no ha necesitado al socio para nada, le ha estado dando de lado en el aspecto comunicativo y en este aspecto de posicionarse, pero cuando Florentino ha necesitado algo, que es que el socio le vote que sí a su reforma societaria, entonces le empieza a regalar los oídos al socio con cosas que tenía que haber dicho hace 3 años, en vez de estar permitiendo que el FC Barcelona hiciera inscripciones fraudulentas, hiciera apalancazos avergonzantes e hiciera las tropelías que está haciendo, porque, entre comillas, necesita un Barça fuerte, porque al final es su compañero de viaje en el tema Superliga, en el tema inversiones y tal. Lo siento, porque lo tenía que decir, porque me parece una cosa tan evidente que me duele. O sea, me duele no, o sea, me la pela. Pero me parece una cosa absolutamente evidente, que cuando el tío ha necesitado que el socio le vote, le ha sido el populismo absoluto, ¿sabes? Perdón por el inciso. No te quito una coma. Llega 2 años tarde, pero igual que el año pasado Florentino en la asamblea de compromisarios dijo ante el aplauso de mucha gente, yo reconozco que yo no aplaudí eso, pero aplaudí mucha gente, el Barça es un club amigo y le tenemos que ayudar. Es cierto que la gente no aplaudía justo tras, sino tras un fragmento. Ayer estuvo rajando de Negreira y mencionando a Negreira no sé cuántas veces y poniendo hasta los grafiquitos de Twitter Real Madrid, el saldo arbitral, de la diferencia en expulsiones del Real Madrid y el Barcelona, que es contenido tuitero en la máxima asamblea de representantes del Real Madrid. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido, luego hablaremos de la asamblea, porque además el tema del modelo societario os aseguro que vamos a comentarlo en varios programas de Concha Espina número 1. Y lo primero es la alineación. Yo creo que nos pilla a todos por sorpresa. Volvió el 5-3-2, que yo recuerdo que voy a ver si puedo compartir pantalla. El 5-3-2 nos gustó, por ejemplo, en Levante. Habíamos augurado que en pretemporada que podía ser un esquema que lo veíamos bastante con Xabi Alonso. Creíamos que además había perfiles útiles para este sistema, como podía ser pues el propio Fede Valverde, Álvaro Carreras, Camavinga. Especulamos que podía ser útil en este esquema y de hecho Camavinga estaba jugando de lateral izquierdo al final del partido. Pero bueno, pero claro, unos vemos el 11 y vimos Rodrigo titular, Ceballos parecía el medio centro, Fran García titular. Bueno, no sé qué sensaciones queréis transmitir a la gente que no está en nuestro grupo de WhatsApp, qué sensaciones os dio el 11 y si creéis que este 11 fue uno de los mayores culpables de lo que fue claramente unos primeros 60 minutos bastante flojos del Real Madrid. Bueno, yo creo, sobre todo para empezar, lo que a mí me da la sensación cuando tú ves, y luego ya comentaremos lo que ha dicho Garret antes, que cuando tú ves de titular a Rodrigo Goes se te cae el mundo encima. Entonces, claro, tú ves eso a las 9 de la noche un domingo y es como si te ponen, pues yo qué sé, es que no sé qué pone ejemplo, pues es un aburrimiento absoluto y te quita las ganas de vivir. Pero bueno, seguimos viendo el partido, ya siendo algo más técnico. El resto, a mí la alineación evidentemente es ofensiva, Ceballos prácticamente, como podíamos decir, pivote, Güler a lo mejor un poquito más arriba y abajo, organizador, y en este esquema en el que puede bajar Bellingham también a apoyar un poco en la creación de balón, o al menos en esa posición de media punta en el que ya jugó a lo mejor en esos años ese Francisco Arconisco, en esa posición también, algo similar, pero que también puede bajar un poquito más abajo a la base de la jugada para apoyar. Necesitas una persona que cubra muy bien banda, y creo que Fran García ha tenido que recurrir a Fran García casi como extremo izquierdo en defensa para hacer esa presión zonal que no encuentra nadie que sea capaz de hacerla, ¿no? Entonces, Fran García ayer, básicamente, su salida de titular es para hacer esa presión en salida de balón por parte izquierda. Hay un desorden de piezas tremendo, 4 toques de 3 descartes del Madrid, como son Aleix Febas y otros 2, te destrozan porque Ceballos no es capaz de sostener el medio del campo porque no es un pivote defensivo, necesita alguien más músculo alrededor para poder desplegar toda la calidad que creo que sí que tiene, o al menos algo que sí que tiene, que es la capacidad de poder tocar el balón en corto y aparecer y volver a ofrecerse, pero no es un pivote que ordene al equipo, no lo es, ni lo va a ser, porque nunca lo ha sido, y Arda Güler tampoco. Entonces es un medio del campo
para mí con poco sentido. Sí parece así muy bonito de ver ofensivo y demás, pero ya vimos que no sabían recuperar un balón, que las pérdidas eran más por una presión en la que el Elche, con su idea de fútbol clara, perdía balón por exceso de confianza en salida de balón, desde atrás con centrales que son, vuelvo a decir, un descarte del Madrid como Víctor Chus y un señor al cual no voy a saber ni cómo se llama, a Funburger o no sé qué, que tiene nombre de hamburguesa del McDonald's, y a partir de ahí pues ese equipo te llevó al límite durante muchos minutos y para mí mereció ganar el partido. A partir de ahí, Alexander Arnold fue la única arma ofensiva. Otra cosa es que atrás, y ya ha señalado bien, atrás fue un coladero absoluto, falló en 4 o 5 repliegues en las 2 paradas que hace Courtois en la primera parte. Creo que Asensio intenta tapar ese hueco 3 veces y también falla, me parece que en una de ellas en la que tarda mucho en replegar, porque es un central que hacia adelante va muy bien, pero hacia atrás le cuesta en el repliegue lateral. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que lo triste de esto es que tenga que ser Arnold prácticamente andando el que pusiese cientos de balones al final porque no había otra forma de generar peligro. A partir de ahí, Gonzalo le saca porque es el mejor rematador junto a Jude Bellingham, y cuando ve que en el juego aéreo el Elche es terrible y él genera pánico, es lo que intenta hacer, un bombardeo y buscar esa opción en la que el Madrid siempre se ha movido bien, ¿no? En ese acoso y derribo de los últimos 10 minutos, donde el Madrid se mueve bien y creo que es el mejor Madrid, el mejor estilo que hemos visto otros años para intentar sacar partidos. Pero claro, cuando tú vas 1-0 y ves andando a jugadores, pues entonces todo se complica más. Si Jude Bellingham solo decide correr los últimos 10 minutos, pues entonces no hay esquema que valga. Para mí, evidentemente, Xavi se equivoca. Yo creo que hay determinadas piezas ahí en el medio del campo. Evidentemente, la baja de Tchouaméni es muy dura. Camavinga no acaba de fiarse mucho de él en cuanto a que no le ve como un pivote defensivo que pueda ser que sostenga el equipo, o al menos de fiable, y está intentando buscar soluciones y no las encuentra. Y esa es la verdad que hay ahora. Él está intentando adecuar sus ideas a los jugadores que tiene, está intentando buscar esa solución con la plantilla actualmente que tiene junto con las bajas y no las está encontrando. O al menos no está encontrando la llave para que el equipo al menos sea competitivo, no te generen 15 ocasiones por partido, que es lo que al principio de temporada alabábamos, que no jugábamos bien, pero había solidez. Y ahora esa solidez incluso se ha perdido, porque te generan muchas ocasiones. En los últimos partidos lo que te han es generado también bastante ocasiones y Courtois ha sido el mejor en gran parte de ellos. Entonces ahí radica para mí el principal problema. En lo que más allá de eso, pues sí, el once inicial sorprende a Diego por la pereza de tener al inútil de Rodrigo Gómez arriba, que básicamente va a ir al Mundial porque Ancelotti le conoce y no necesita absolutamente nada más que arrastrarse hasta que llegue junio y pueda ir a jugar su Mundial y ya está, porque va a jugar el Mundial. Es que le da igual lo que haga esta temporada, va a ir al Mundial Rodrigo Gómez. Y es básicamente lo que le importa. El resto, pues bueno, está ahí, trota, entrena y poco más. Pero hay otros jugadores a los que la vergüenza se les tendría que poner la cara de jugar a un ritmo de que no les convence nada y no quieren que este sistema o lo que sea no les acaba de convencer y han decidido que quieren andar, y entonces yo hablar de esquemas cuando la gente no quiere jugar y no le apetece me parece papel mojado, sinceramente, la verdad. Es que, o sea, perfecto análisis. Yo lo definiría como no se puede hacer menos con más. Es decir, tú ves los jugadores que tenemos y es que no se puede jugar peor, no se puede llevar menos peligro, no se puede hacer menos fútbol, no se puede. Es decir, un 11, y por mucho que le tengamos manía o no y tal, pero un 11 en el cual tú tienes a Hausen, a Carreras, a Ceballos, a Guler, a Trent, a Rodrigo, a Jude y a Mbappé, es que no se puede jugar así, ni siquiera. Por eso, para mí, el tema es que sí, evidentemente, el 11, el esquema que se saca, es un esquema para mí que no es lo que debía haber hecho Xabi Alonso, se equivoca, obviamente, no por nada, sino porque es un esquema que no está trabajado en el equipo. No sé yo lo que van trabajado en el plano de selecciones, pero no es un esquema que esté probado en muchos partidos, con lo cual a mí me parece extraño que apueste por ese esquema que yo creo que en general no iría mal, es decir, que a mí no me importaría ver este 5-3-2 más a menudo, o como esté organizado, me da igual. Con Tchouaméni, a mí, el esquema no me Claro. disgusta nada.
No, a mí tampoco, pero claro, tiene que estar trabajado y Una tiene... cosa, Tchouaméni dentro de los 3 centrales o dentro de los centrocampistas. No, No, central. no, fuera Ceballos. O sea, que es que vamos, yo que quitaba a Ceballos en ese o sea, tres esquema al lado de Güler, un tío más posicional y Güler junto con Bellingham intentando, si es que Bellingham algún día quiere empezar a jugar más de 10 minutos por partido, puede bajar a la base de la jugada para apoyar y además tienes dos bandas bien abiertas. Evidentemente, si Carreras juega donde la posición de Fran García y en ese tercer central cuando vuelva Militao, pues tienes más opciones para buscar otra cosa, ¿sabes? O meter a Tchouaméni y pasar otro medio centro, Valverde, por ejemplo. O sea, tú metías, o sea, perdón que te corre, tú metías a Tchouaméni a 3 centrales más Tchouaméni. Yo metía, ayer sí, yo creo que sí, fíjate. O meter a Álvaro Carreras por la izquierda y bajar a Tchouaméni, o meter a Tchouaméni en medio del campo al lado de Arda Güler junto con Bellingham, que entre los tres deberían poder organizar el juego y tener otras opciones para jugar con el balón y que el equipo al menos sea sólido. Porque para empezar a jugar hay que ser sólido, hay que ser un equipo compacto y a partir de ahí ya ver lo que puedes hacer. Creo que Tchouaméni además, aparte de ser un pivote, puede llegar al área y puede pegar a puerta perfectamente. O sea, no es el pivote al uso. Tiene otras opciones. Y yo creo que y vuelvo a decir, a lo mejor no funciona, ¿eh? A lo mejor pones a Tchouaméni al lado de Arda Güler en ese medio campo con 3 centrales por detrás y a lo mejor Huijsen más liberado para poder ayudar incluso sacando la pelota desde atrás como líbero. Y a lo mejor el equipo no funciona, pero hay que probar cosas, porque está claro que no puedes jugar así como ayer. No sé, a mí me parece que lo que necesita el Madrid es más fútbol y no más pivotes. O sea, yo sí que soy de la opinión de que metería a Tchouaméni como tercer central, no como centrocampista, porque entonces ya sí que te estás totalmente restringiendo la capacidad creativa del equipo en el centro del campo, que es que además el tema es que nosotros, es decir, el equipo, antes del descalabro contra el Liverpool, veníamos bien. Es que el equipo, como decías tú, Cefas, era compacto, entre comillas, dominaba los partidos, no le hacían ocasiones y no le metían goles. Pero desde el momento del Liverpool ha sido una caída libre de 3 resultados muy malos y sensaciones todavía peores que para mí me hacen. Es decir, para mí no debería ser lo suyo tener que replantearnos cómo juega el equipo y no sé qué, ¿no? Porque sería volver a, oye, cuando el último partido de Valencia, que estábamos bien, que fue un gran partido después de venir de ganar el Clásico. Oye, ¿cómo recuperamos esa manera de jugar y esa manera de entenderlo? Entonces, por eso para mí el declive, la degeneración de este equipo en solo 3 partidos es preocupante. Es preocupante porque ya más allá de lo que sea el 11 y que podremos hablar de que el esquema es malo, pero es que luego los que sacan los cambios salen peor. Entonces, si los jugadores no quieren jugar, ¿qué va a hacer Xabi Alonso? Sí, tiene que motivarles, pero qué cojones, si los jugadores tienen un trabajo que desempeñar, tienen que ser profesionales y jugar fútbol para ganar, que es lo que se les presupone, porque son atletas de primer orden y primera magnitud. Entonces, por eso cuando a mí me hablan de Cama y demás, a mí no sé si Cama o no, pero desde luego que los jugadores están dando su 15%, eso también te lo digo, porque Bellingham no es tan malo, me niego a creerlo. Me niego a creer que Mbappé, bueno, no sé, es que Mbappé tiene unos problemas también tácticos tremendos, pero bueno, me niego a creer que sean tan malos, que no sepan jugar a esto. Entonces, porque ahora mismo, según está el equipo, a la mitad hay que darles puerta. Porque te lo juro, yo nunca calentón, si esto fuera el Football Manager, mañana, evidentemente, a los susodichos les vendía, a los Rodrigo, pero es que vendía a Rodrigo, vendía a Valverde, vendía a Camavinga, vendía a Brahim, vendía a Fran García o Mendy, vendía, te lo juro, vendía a la mitad del equipo y fichaba a 2 centrocampistas titulares y un 9, que es lo que creo que le hace falta a este equipo. Porque los jugadores están a un nivel pésimo. Y eso da igual el esquema que tú pongas, que es pésimo. Y fíjate, y cuando el Madrid, justo antes de este ras de 3 partidos tan pésimos, jugaba bien, lo que queríamos era más creatividad en el centro del campo. Entonces, ahí ya no, como no preocupaba el tema defensivo, pues era como, oye, no, necesitamos más fútbol en el centro del campo. No es suficiente con lo que tenemos, hay que fichar un centrocampista. Pero ahora parece que tenemos que rebobinar no, ahora hay que ser sólidos. No, es que ya lo éramos. Entonces, explícame por qué en la contra que acaba en el gol de Álvaro, Camavinga y Valverde hacen lo que hacen, que es no bajar. Eso para mí es que eso no hay entrenador que lo arregle. Bueno, luego hablaremos de los cambios y la segunda parte del partido. Vamos a hacer vamos a ir con calma. A ver, yo creo que sobre el tema del esquema, yo creo que es un esquema que nos suena muy bien en la cabeza. Creo que tenemos varios jugadores que se adaptan a varias de estas posiciones, lo cual le da mucha versatilidad. Creo que es un esquema que debería ser bastante sólido, porque tienes a 3 centrales.
Lo que pasa es que, claro, es un esquema sólido si a los 3 centrales le añades algún tipo de robo en el centro del campo. Y el problema para mí ayer es que ninguno de los 3 centrocampistas tiene robo de balón. Dani Ceballos no roba un balón, Arda Güler igual en unos años roba un balón, pero a día de hoy no roba ningún balón porque tiene que todavía tomar muchos yogures como interior. Y a mí lo que estamos haciendo esta temporada de laboratorio, de prueba, de lanzar a Arda Güler titular 45 partidos como interior, me parece una idea fantástica. Y Jude Bellingham, que igual es el que tiene más trabajo defensivo de los 3, tampoco es un recuperador de balón. Entonces, lo que pasaba en este equipo es que tenías a 3 centrales que, Juan Hausen es más blandito, pero 3 centrales que son o que pueden llegar a ser sólidos, 2 laterales, que a mí sabéis que Fran no me gusta nada, y Alexander Arnold, pues lo ha dicho Pedro, a mí me gustó en ataque, pero en defensa es un coladero. Mbappé y Rodrigo, que si hubieras puesto a 2 fósiles dos fósiles de la época mesozoica, hubieran tenido el mismo trabajo defensivo que ellos dos. Entonces, al final, tú dices, juegas con 3 centrales, defiendes muy bien, pero es que con 3 centrales no defiendes un carajo por la elección de piezas. Yo puedo entender que Xabi Alonso quería un centrocampo muy creativo y seguramente sean los 3 centrocampistas del equipo con más pie, Arda Güler, Dani Ceballos y Jude Bellingham. Parecen más finos que Tchouaméni, que Camavinga, desde luego, que Fede Valverde, aunque yo creo que Camavinga tiene buen pie, otra cosa es que no tenga cabeza, que es su problema. El problema es que claro, que sí, tú puedes tener cierta técnica SEA, tienes a Dean Hausen ayudándote en salida de balón, tienes a Alexander Arnold que desde luego te va a ayudar mucho en salida de balón, pero luego al final no eres muy malo en transiciones. Yo creo que el Real Madrid ayer hace un mal partido, pero hace un partido terrible. Si nos vamos a los expected goals, y voy a compartiros no sé si salía aquí o lo vi en otra página, pero bueno, si nos vamos a los expected goals, realmente el Madrid en tiros veis que está bastante parecido, salvo que tira más, o sea, en tiros a puerta es parecido, pero tiros no a puerta es similar. Al final, en paradas del portero para más Iñaki Peña que Courtois. Yo creo que si fuéramos justos, el Real Madrid ayer tira 8 corners, como podéis ver aquí. O sea, yo creo que siendo justos, el Real Madrid hace más por ganar ayer o hizo más méritos para ganar que el Elche. Pero es que es terrorífico. No. Creo que a los puntos fue mejor el Madrid que el Elche. Joder, que es el jodido Real Madrid. Que Kylian Mbappé cobra más que toda la plantilla del Elche. Que sí, que Del Salario es un magnífico entrenador, pero lo ha explicado Pedro. Los centrales del Elche son descartes, jugadores. Es un equipo que viene en segunda división, es un equipo sin dinero. Es un equipo que tiene mucho mérito lo que está haciendo Del Sarabia, que puede parecernos un imbécil, pero objetivamente es un gran entrenador. Pero es que vamos a ver la plantilla del Elche, o sea, Alex Febas, o sea, Héctor. ¿Pero por qué dices que a los puntos fueron mejores? Y sobre todo, pero a mí lo que me gusta del Elche es que tiene una idea de fútbol, sabe a lo que quiere hacer, prefiere perder saliendo un balón y perdiendo 3 balones, aunque sea anticompetitivo, y a mí eso es lo que a mí me faltó ayer en el Madrid, tener a qué jugábamos, presionábamos, bloque bajo, bloque alto, bloque medio, ¿qué? Estar por estar en el campo, si es que es lo que a mí ayer me da esa sensación. Mira, esto es lo que estaba buscando, esta cifra de mapa, como este mapa de disparos, y según esto, pues, o sea, al final Madrid genera prácticamente el doble de ocasiones de valor clave que el Elche. El gol de Álvaro es un gol que Álvaro, pues bueno, tú conoces más la trayectoria en el Castilla de Álvaro que nosotros, Pedro, pero no está habitual a marcar ese tipo de goles de fuera del área. Veis aquí que la pelotita del expected goals no era un disparo muy probable. Y el Real Madrid, especialmente en el último minuto, sí que hace una serie y luego hablaremos de esta parte final de Madrid. O sea, lo que quiero decir es que creo que el Madrid objetivamente lleva 3 resultados muy malos. Creo que el Real Madrid está en crisis, porque cuando el Madrid está en partidos sin ganar es una crisis, pero no creo que esto sea todo. No creo que haya que quemar el estadio, ni destruir el club, ni nada. Creo que se jugó mal ayer. Creo también que el Elche, o sea, creo que yo recuerdo, el Elche-Barça, el Barça se puede ver 3 goles la primera parte. Es decir, el Elche es un equipo que tienes que ganarle y es un fracaso, evidentemente, ayer no ganar, pero que no es el Valencia el otro día en el Bernabéu, que eran malísimos. El Elche es un equipo ciertamente digno. Pero bueno, que no voy a... solo quería decir que, bueno, que Madrid fue un desastre ayer y es una vergüenza que empatar contra el Elche, pero que no fue todo horrible. Es decir, yo al Madrid no le doy un 0 ayer. Le doy un 3 o un 4, pero no le doy un 0. Creo que lo normal ayer es ganar. Y creo que con los cambios al final, el Madrid solucionando sus errores, lo normal hubiera sido ganar, pero bueno. Yo creo que eres demasiado benévolo, Jaime Marcos. Sí, pero ya no sobre todo eso. A mí lo que me jode de verdad y el problema que tiene es que en los últimos 10 minutos corren.
corren, buscan espacios, que hacen jugadas. Si eso lo aplicas, aunque sea otros 10 minutos en la primera parte, solo pido eso, a lo mejor el partido no llega a esas circunstancias así al minuto 93. El problema es que al final es por asedio, por puro asedio y calidad. O sea, a cuando Camavinga le metes en banda y tocan 4 jugadores con una calidad tremenda, hacen una pared increíble y el balón va al medio y Gonzalo no llega porque se le escapa 1 milímetro ese balón. Y más, pero al final no es por fútbol, es por puro asedio. Si es por puro asedio lo que el Madrid genera al final las ocasiones. Al final, vamos, es mi sensación. Sí, os quería preguntar porque los últimos 20 minutos creo que son bastante interesantes, o la última media hora. La última media hora Xabi Alonso hace una revolución total. Podríamos decir que acierta rectificando, pero realmente ha dicho antes Garrett que los cambios no mejoran al equipo. Yo creo que sí que le mejoran al Real Madrid. Lo que pasa es que los jugadores en sí luego tienen actitudes lamentables. Lo que ha mencionado Garrett, que está muy encendido y a mí también me quemó cuando vi esa jugada de Fede Valverde y Camavinga defendiendo andando, en el que fue el 2-1, el gol de Álvaro. Pero Real Madrid transforma el esquema y al final, o sea, yo veo el equipo que saca Xabi Alonso y me parece un equipo bastante reconocible. Después de los cambios, aquí, o sea, entran Vinicius Junior por Rodrigo, Eduardo Camavinga por Dani Ceballos, Federico Valverde por Fran García y luego, si queréis, Arda Güler por Gonzalo. Para que veáis un poco en este esquema que no va a ir muy bien, el Real Madrid juega la última media hora con Courtois de portero. Lateral izquierdo, Carreras. Lateral derecho, Arnold. Centrales, Hausen y Asensio. En el medio campo estás jugando con Jude Bellingham, con Fede Valverde y con Eduardo Camavinga. Más o menos, nos gustará más o menos, pero es 3 centrocampistas, cada uno con un rol distinto. Camavinga, en teoría, más medio centro, más fijo, aunque sabemos que tiene mucho vuelo. Valverde acompañándole y luego Jude Bellingham de enganche. Y luego 3 delanteros, Vinicius, evidentemente, de extremo izquierdo, Kylian Mbappé delantero centro y Gonzalo en la derecha. Pero Gonzalo, partiendo de extremo derecho, hacía muchas diagonales. Ayer, por ejemplo, vimos a Fran García que, siendo carrilero izquierdo, se metía mucho al centro y a veces hasta, yo diré que no ayuda demasiado en salida de balón, pero bueno, tiene un contraataque que recuerdo que le deja el balón, una jugada muy bonita, que se la deja a Güler y Güler remata por encima del larguero, en una combinación muy buena, pero no aportó mucho más Fran García hacia adelante. Gonzalo sí que supuso un trabajo para los defensas del Elche, y lo cual nos hace preguntarnos por qué Gonzalo no ha tenido más minutos últimamente. Pero bueno, y ya el cambio final fue medianamente, los últimos 5 minutos ha sido, como dice Pedro, se fue Carreras y entró Brahim, y lo que hizo fue colocar a Camavinga de lateral izquierdo, que era de lateral, pero prácticamente estaba jugando de extremo, el adelantado que estaba. Vinicius se tendía al medio y Brahim ocupaba un poquito esa parte de centrocampista también para, bueno, también como otra especie de segundo media punta, o bueno, como una figura también a la altura de Jude Bellingham. Yo debo decir que eso que es que tengo una sensación rara con la última media hora, porque creo que el Real Madrid hizo méritos para ganar el partido la última media hora, pero al mismo tiempo es el Elche el que se pone 2-1, es el empate del Madrid, llega a una jugada que para mí tiene bastante polémica. Yo, de hecho, en mi opinión, Vinicius hace falta a Iñaki Peña. Él ha dicho que es un lance del juego, luego alguien le da un toque y corre sus declaraciones, pero para mí Vinicius, o sea, si ese gol hubiera sido anulado, yo honestamente no me hubiera enfadado. Y luego tenemos una última jugada al final de Gonzalo que marca. ¿Qué os creéis de esa última media hora? Porque yo recuerdo esos últimos 10 minutos a 6, estaba viendo el partido con dos amigos míos, con Jaime y Luis, y teníamos la sensación, los tres, de que el Madrid iba a marcar seguro y que iba a ganar el partido. Y al final empatamos llorando. ¿Cómo os deja a vosotros esa últimos media hora? Para mí fue muy confusa para mí. El problema que tiene que cuando tú ves que vas 1-0 y había un momento, y lo comentaron los 3 tenores que estaban comentando el partido en la plataforma de pago, decían, no, es que el Madrid no aprieta, el Madrid no sé qué. Es cierto que hasta los últimos 15 el Madrid no muerde, y cuando empata el partido tú dices, esto ya está hecho. Pero claro, luego es que la jugada del Toro Rodríguez, porque le llamaban el Toro aquí, el problema que tiene es que es un error de todo el equipo, porque los dos centrales no deben replegar ante a un delantero como Álvaro. En la vida esos centrales tienen que hacer ese repliegue, pero una vez que esos centrales repliegan, la foto del partido es Camavinga mirando al cielo y Fede Valverde parado, y es que tiene toda la razón Garrett en ese momento. Ese gol, que luego yo creo que también a Courtois le sorprende el tiro y creo que podía haber hecho algo más, creo que el tiro no es tan espectacular, pero bueno, al final a Courtois le sorprende porque el tiro es muy bueno. Al final es un latigazo, va fuerte, hay 4 tíos alrededor y nadie es capaz de agarrarle la camiseta y tirarle al suelo cuando no tiene ninguna tarjeta.
es que es un despropósito de defensa la jugada. Te mete el 2-1 y aún así el Madrid pudo ganar el partido. O sea, Bellingham estuvo 80 minutos sin correr, sin moverse, y en los últimos decide hacer 3 conducciones magníficas, 2 aperturas a banda, 2 dejadas de tal. Entonces, a mí lo que me lleva a preguntarme es por qué en el minuto 40 no corrió a por un balón así. Si es que todo volvemos a lo mismo. Si el esquema que yo veo pieza por pieza en esos minutos, a mí me encanta nombre por nombre. Dices, joder, tienes incluso a Gonzalo que puede jugar cambiándose posición con Mbappé, Vinicius un extremo puro, un medio centro posicional como Camavinga, Valverde que es un box to box y Bellingham que puede llegar perfectamente. Y los 4 defensas que tienen que jugar si metes a Militao por Asensio, si los nombres me encantan. Si el problema es que si no, hay un balón dividido con un tío que lleva 80 minutos corriendo en banda izquierda, un chaval que no sé ni quién es, que llevaba el número 17 o el 11, que no me ha quedado muy claro todavía, chocan, fue de Valverde y él a dar un patadón a un balón que está tal y se lo lleva por delante de los 2 futbolistas. Si el problema es que si tú no quieres meter la pierna, si tú no quieres empujar, si tú no quieres agarrar y no quieres ir a cabalón al límite, da igual quien juegue, es que da igual. Es que podemos estar hablando de esquemas, de presión, de bloque alto, bloque medio, y todo eso está muy bien y es verdad, pero todo tienen que ponerlo en práctica los futbolistas. Si el futbolista no decide no hacerlo, por mucho que tú busques cualquier esquema y cualquier opción de cambiar el partido, si sale Vinicius en un balón robado en banda, en el error del central con nombre hamburguesa, se queda solo contra el portero y busca a Mbappé que está cubierto por 2 tíos, en vez de tirar a puerta, ¿en qué universo Vinicius no nos ha jugado esa en los años anteriores? Que la puede fallar y tirar a las nubes, pero ¿en qué universo Vinicius no se hubiese jugado esa pelota a portería? Es que, y un regate a banda en la jugada anterior, se la quita a este señor porque siempre hace la misma y se queda parado. Pues bueno, si es que muy bien, si puede ser el mejor extrema, pero si no te mueves y no decides hacer nada y lo que haces es poner caritas y levantar una mano, él, como personificarlo en él, como cualquier otro de los jugadores que hemos señalado, da igual los cambios que hagas. Y estoy completamente de acuerdo contigo que esos minutos el Madrid pudo ganar el partido. Lo pudo ganar, si lo tuvo ganado. Si es lo peor de todo es que si hubiese quedado 2-3, tampoco nadie se hubiese llevado las manos a la cabeza, pero el problema va mucho más allá, va en querer, en qué quieres hacer con el equipo, ya no solo por Xavi, que Xavi está intentando implementar sus ideas, es que hay gente que decide que no quiere jugar con esas ideas. Entonces... A ver. Sí, no, o sea, por lo que decías tú, Cefas, para mí esa última media hora, esos últimos 10 minutos o 20 minutos, fueron un descalzaperros absoluto. Es decir, para mí fue algo que no está a la altura del Real Madrid y yo ya venía caliente por haber visto el espectáculo que vimos en los primeros 50, 60 o 65 minutos y para mí me parece que debemos, es decir, debemos exigir al Real Madrid más de lo que vimos en los últimos 25 minutos, que al final el partido se convierte en un lío, se abre, empieza a haber oportunidades y el Madrid en esos instantes, en vez de tomar el control y de verdad ejecutar bien las jugadas y poder irse con 1 o 2 goles en el casillero, al final nos fuimos de vacío, vamos, con 2 goles agónicos de Hausen y de Bellingham. Entonces, a mí no me dejó nada contento al final del partido y creo que, como decía, quizás es porque los jugadores se enchufaron, pero no precisamente porque los suplentes hicieran mejor al equipo en ese tramo de partido. Para mí los cambios clave fueron el de Gonzalo, que te demuestra en 20 minutos lo que te puede dar un delantero centro del área, que tuvo un par de remates de cabeza y luego tuvo esa que casi llega a pase de Camavinga por el lateral. Y te cambia que jugadores como Bellingham empiezan a querer jugar, pero por lo demás yo creo que no hubo ningún cambio. Vamos, definitivamente a los que no aportaron nada fue ni Valverde, que evidentemente para mí está en la lista de jugadores sin una definición clara y que para mí no aportan prácticamente nada. Es decir, he leído múltiples veces que si Valverde deja de correr y de desfondarse y de ser excelente en lo físico, no va a aportar nada al Real Madrid, y estoy de acuerdo totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un tío que sí, con la zancada que tiene, la velocidad que tiene y el motor que tiene no corre, pues ya está, es que no necesito a Valverde, para nada. Y luego Vinicius tampoco hizo nada por ayudar, porque fue también un partido lamentable, que luego podríamos hablar de esto. Hoy salen todas las filtraciones de que si Vinicius va a pedir no sé qué, de que si Vinicius va queriendo no sé cuál.
no sé a quién le va a interesar esas filtraciones, porque al jugador no le puede interesar, no le hace, no sé, no le deja en muy buen lugar. Pero bueno, yo creo que ese final de partido fue sobre todo clave la entrada de Gonzalo, porque el resto para mí no fue nada del otro mundo. Y bueno, ya al final las declaraciones de Xabi Alonso también, que creo que bastante Sojas, muy sojitas. sojas, muy sojas, ¿no? Totalmente, Y con totalmente. muy poca autocrítica. Entonces, bueno, no sé. Yo no sé, Cefas, cómo lo ves. No creo que hemos perdido a Javi, pero bueno, seguimos hasta que se Hasta incorpore. que pueda reincorporarse, se le habrá caído el wifi. Sí, 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 No, sí. pues que es que estoy completamente de acuerdo. Al final, los últimos minutos ya no es que sea por fútbol, es simplemente por empuje, como ha ganado muchos partidos en remontadas el Madrid. Quiero decir que esos minutos es purito Real Madrid, no porque el resto del partido es malísimo, pero esos minutos los hemos visto contra 18.000 remontadas en épocas en las que el Madrid pues no jugaba nada. Yo me recuerdo la época de las remontadas de Capello, etcétera, en las que simplemente por empuje, por sumar jugadores al área y por calidad, pues claro que generas ocasiones. Eso es evidente. Pero quiero que el Madrid tiene que aspirar a muchísimo más. Hablando que, claro, y luego habría que hacer, ya lo hemos dicho, y cuando sale Gonzalo, la capacidad que tiene Gonzalo es de hacer esa capacidad, ya no solo de buscar como delantero, centro y referencia, y ser capaz de jugar, en hacer jugar a otros jugadores alrededor suyo y poder rematar centros que vayan al área, porque si tú los 2 minutos se basan en que Alexander Arnold meta balones al área, tienes que tener un tío que remate. Es que el problema es que si no tienes, mira, ya tenemos a Javi aquí de vuelta. Sí, sí, sí. Sí, estábamos hablando de Gonzalo. Sí, sí, sí. Yo digo, Garrett, habla Ahora de Gonzalo. Digo, estás muteado, Javi. a mí me gustó Gonzalo. No, no te Sí, oigo. sí, ya está, ya está, ya está. Sí que te oímos, ¿Ah, Javi, sí? ya. Ah, pues Sí, Vale, entonces sí. vale. soy yo. Sí, digo, a mí me gustó Gonzalo y eso lo que me hace preguntarme es por qué Xavi no ha jugado más. ¿Qué opinas tú de Gonzalo, Garrett? Ahora estáis vosotros dos No, que muteados. no sé, que creo que estábamos hablando justo de eso, que fue uno de los cambios que más le gustó, porque Sí. efectivamente cuando tu máxima ocasión es meter a un lateral, el que es capaz de meter centros y demás, pues al final es lo que tiene, que logras hacer bastantes cosas y rematar los balones de Alexander Arnold, que era tu mayor peligro que estaban generando. Si es que al final es una cuestión de meter gente en el área muchas veces cuando no te salen otras cosas. Y aparte hizo un par de repliegues buenos en banda, al final es una cuestión de un tío que quería jugar y aparte de la calidad que tiene, que es evidente que el año pasado metió un porrón de goles, creo que se está mereciendo al menos una oportunidad. Marcó también con la Ok. sub-21, puede ser, Cefas, ¿me suena, En Gonzalo? las dos últimas convocatorias ha marcado, en esta de cabeza, en un centro por banda y en la jornada anterior de penalti. Es que para mí el tema del 9 es un cambio básico que deberíamos implementar para ver un equipo más reconocible y que juegue. O sea, para mí la ausencia del 9 solo ha funcionado la época o la temporada en la cual Vinicius y Rodrigo estaban a un ritmo buenísimo y tenías a Joselu. Desde entonces han pasado pues 2 o 3 temporadas, estamos en la segunda Dos. temporada después de eso, y se ha demostrado que viniendo de un equipo con Benzema a un equipo con quizás no 9 titular, pero 9 para tirar de él en prácticamente todos los partidos que se jugaba, necesitamos un 9. Y mira, entiendo que el Madrid se mueve por un tema político la mayor parte de las veces y que no vas a vender a Mbappé y que muy difícilmente vas a vender a Vinicius, pero puedes jugar con un delantero centro y esos otros dos jugadores. Es que ¿por qué no puedes salir con un 9 que esté por arriba y luego Mbappé media puntee un poquillo y luego tengas a Vinicius por la izquierda? Es que eso es totalmente factible a Para mí nivel de los esquema. mejores minutos del Mundial de Clubes fueron con ese esquema. Sí, sí, sí. Aunque es cierto que sin Mbappé, o sea, Gonzalo y Mbappé prácticamente no coinciden. Pero bueno, en fin, creo que hemos hablado bastante de. Dale, Garrett, que. No, yo creo que la última pregunta que os haría, llevamos 3 partidos muy malos, llevamos muchas filtraciones y lo vimos durante el parón de selecciones sobre que si los jugadores le hacían la cama, que si los jugadores no querían que continuara Xabi Alonso, que si el proyecto estaba tocado. Definitivamente el partido de ayer no ayuda a combatir esos rumores. Eh, ¿Cómo creéis vosotros que está ahora mismo la situación de Xabi Alonso dentro del equipo, tanto con la directiva como con los jugadores? ¿Qué futuro le veis? ¿Qué creéis que está pasando? No sé, ¿creéis que puede salir? ¿Que le pueden A ver, cortar? a ver, a ¿Qué ver. pensáis? Yo no creo que a Xabi Alonso se le vaya a despedir, porque para que Xabi Alonso fuera despedido tenías que pedir como los próximos Yo tres tampoco. partidos seguidos, es decir, perder
perder contra el Girona, perder contra el Girona, Athletic Bilbao creo que tenemos, Celta y City. Si pierde los 4 seguidos, pues igual sí que echan a Xabi Alonso, pero creo que, o sea, el Girona creo que es un rival que este año está muy mal, creo que Athletic Bilbao está un poco regular, creo que el Celta en casa evidentemente tienes que ganarle y bueno, creo que la situación es bastante reconducible. Olympiacos que jugamos el miércoles, que luego hablaremos un poquito del partido, también es pues muy bien, aprieta mucho el estadio, Madrid es un gran entrenador, pero el Madrid tiene que ganar ahí. Yo lo veo esto es totalmente reconducible. 2, vestuario. Yo creo que los jugadores, en general, están más contentos con Ancelotti y con Xabi Alonso, porque no es igual tener un jefe, que yo lo he vivido en la administración y en la empresa privada, no es igual tener un jefe que te meta caña, que te exija todos los días y que te apriete, que aquí un jefe que te deje ir un poco a tu aire, que te deje un poco más de libertad y que encima sabes tú que con ese método conseguiste resultados. Es que me parece lícito que Vinicius piense, ostras, yo con Ancelotti, que hacía lo que quería, que me podía ir de viaje a Italia a tirarme una modelo a las 2 horas de terminar un partido, que podía hacer lo que me daba la gana, gané 2 Champions. Es que igual no necesito el régimen espartano de Xabi Alonso para triunfar. Es decir, es una pregunta lícita. Lo que pasa es que yo creo que el Real Madrid, en este contexto histórico, sin los jerarcas, necesita un tío como Xabi Alonso, la etapa caudillo que hemos mencionado los 3 varias veces. Entonces, yo puedo entender que hay algo de descontento, pero no creo que los jugadores estén contra Xabi Alonso. Y es más, yo creo que Vinicius Junior, que puede estar de los más moscados con Xabi Alonso porque ha perdido el estatus de titular indiscutible que tenía las últimas 4 o 5 temporadas, yo creo que su enfado es más con el club por no renovarle en los términos que él quiere que con Xabi Alonso. Ya digo, esa es eso no es lo que filtra Cortegana hoy. Bueno, Cortegana es entorno de Vinicius y Cortegana tiene que filtrar lo que le dice el entorno de Vinicius, que para eso cobra en especias del entorno de Vinicius. Bueno, pero que el entorno de Vinicius eso está diciendo Garrett, claro. Eso es lo que ha dicho antes, claro. Bueno, tienes razón. Pero eso, yo digo, yo lo que quiero, yo expreso esto, yo creo que Vinicius puede estar enfadado con Xabi Alonso, igual que lo que pasa es que yo también creo que a Xabi Alonso Vinicius no le vuelve loco, como por ejemplo Zinedine Zidane, Vinicius no le gusta especialmente como jugador y de hecho era suplente con él y en esa famosa eliminatoria contra el Chelsea le pone de carrilero derecho. O sea, cuando el Chelsea nos mete un baño en Valdebebas, increíblemente empatamos a 1, creo que es, y luego allí en Londres nos dan un baño. O sea, como no sabía dónde meter a Vinicius y no tenía a quién poner a la derecha, le pone de carrilero derecho. Zidane no confiaba en Vinicius. Varia gente que creo que en este caso tiene buena información decía que si Zidane hubiera seguido en el Real Madrid, Vinicius hubiera pedido irse. Pues entiendo que Vinicius ahora también diga que si Xabi Alonso sigue, él pedirá irse. Pero bueno, Vinicius tiene contrato y demás. Cefas, ¿tú qué piensas de esto? Yo he respondido a Garrett. Luego Garrett se puede responder a sí mismo. No, pero ya las preguntas tienen mucho sentido. Yo creo que hay varias cosas y creo que son varias cosas que para mí cada vez están más claras y voy a intentar ser breve. Lo primero, la situación de Xabi Alonso. El año pasado acabó Ancelotti la temporada. Es verdad que tenía el crédito de las anteriores, pero ya acabó una temporada en la que no tuvimos que sufrir para poder entrar entre los 24 mejores de la competición. Al final lo sacamos en los últimos partidos, ganamos bien al City, pero luego nos metió el Arsenal, en octavos de final. En Liga no competimos y luego nos dio baños el Barça. Es decir, creo que el Madrid al final por pura inercia los partidos los saca y evidentemente la Liga la va a pelear y creo que la va a pelear hasta el final. Y creo que en Champions, aún con las derrotas que tiene y sacando algo contra el City en casa, es muy probable meterte entre los 8 primeros, que al final es el objetivo número 1. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Xavi acaba la temporada y creo que la acaba bien. O sea, creo que no va a tener problemas ni va a haber voces que pidan, bueno, más allá de los 4 de trastornados de siempre, que pidan que le echen. A partir de ahí, evidentemente, yo creo que la directiva está con él, creo que ellos sobre todo porque es una decisión de verano de traer y de cambiar lo que teníamos hasta ahora, lo que ha dicho Javi muy bien de la etapa caudillo y que habíamos dicho, y entonces, pero esto es un cambio para los futbolistas. El problema de estos futbolistas es que antes vivían en un esquema de una anarquía total, ya había determinados futbolistas en los que en esa anarquía, como podía ser Fede o como podía ser Vinicius, vivían
en el entorno, en la dinámica perfecta para sus características futbolísticas. Ahora el entorno es otro. Y entonces, claro, en el momento en el que se les exige otra cosa, otro esquema diferente, ellos no sacan las virtudes que tienen. Entonces, claro, aquí hay dos preguntas. Evidente, ya lo hablamos al principio, si se tiene que adaptar el entrenador a los jugadores que tiene o los jugadores al entrenador. Quiero decir que esto debería ser un 80-20, un 70-30. Es decir, las ideas de Xavi deberían ir a muerte con esas ideas, pero adaptándose también a los activos que tienes en el club. Entonces yo creo que sí hay varios jugadores que no están contentos y no están motivados, y eso se ve en el que hay jugadas que van andando y que no tienen ninguna intención más allá de cumplir con el expediente. Y eso yo creo que es evidente. Y en lo que ha dicho de la filtración Garrett, es una filtración en la que metemos un poquito más de presión, un poquito más de olla, el comunicado que nos mencionaba Xavi, creo que todo está intentando agitar el avispero, también por el tema de la renovación, y evidentemente está enfadado por no renovar, y entonces está atacando a todas partes, y para mí está empezando a generar que ya todo el madridismo le hemos defendido en contra de toda la opinión pública, está empezando la balanza a caer un poco más en contra de Vinicius. Creo que hay mucha gente que le ha defendido a ultranza que empieza a flaquear. A ver, es que yo me retrotego lo que has dicho tú, Jaime Marcos, que vamos a tener que perder tres partidos seguros para que le echen. ¿De verdad estáis pensando que no pueden ir esta panda de golfos a Atenas en 2 días y hacer un papelón contra Olympiacos? ¿De verdad pensáis que no? Porque yo les veo totalmente capaces de hacerlo. Les veo totalmente capaces de Xabi Alonso poner el mejor 11 que él cree que necesita para ganar el partido y que salgan los 11 tíos a tocarse los cojones y tengas a 11 griegos, que no son griegos, pero me entendéis, 11 tíos del Olympiacos intentando ganarte el partido. Y salvo que Courtois haga milagros o la defensa se ponga a tono, yo no descarto un papelón contra el Olympiacos, pero para nada, porque no descarto ningún papelón de este equipo en ningún caso, porque nadie pensaría que el Madrid va a hacer un papelón contra el Elche y lo hizo. Porque no, el Elche no es el Rayo, que tú el Rayo te lo puedes esperar, ¿no? Que hagas un empate. Por mucho que el Elche no hubiese perdido en su estadio, ¿eh? Pero yo en eso sí que estoy de acuerdo, entre comillas, contigo, Jaime Marcos, de que el Real Madrid de 100 veces 99,9 debería ganar al Elche. Bueno, pues no. Entonces, para mí, no descarto ese papelón. Entonces, es que es muy extraño. Y yo creo que, y espero que haya jugadores dentro de ese vestuario que vean lo que otros jugadores están intentando hacer con el entrenador y se pongan en su contra. O sea, yo ¿Pero espero quién? que Courtois ¿Quién crees que pueda alzar la voz? que Courtois coge y le diga, ¿tú qué cojones haces? ¿Tú qué Courtois dices? es ¿De qué el vas? mejor ¿Tú, capitán de Valverde, de este qué vas? equipo. O Sí, sea, eso yo 100%, pero considero necesita Courtois tener como capitán. apoyos y peso en ese vestuario que le Sí, apoyen. pero Él si solo, Courtois, Arda o sea, Güler, que también es el que está teniendo minutos, no. Tchouaméni, que son prácticamente los que Bueno, en el vestuario Tchouaméni a lo mejor también, son los que le ponen Mbappé, Y la dicen que, pegatina en la espalda de dame una pata en el culo, de esa pero típica de tal. Pues, Mbappé, dicen que sí, Tchouaméni en el sí, ¿por qué no vestuario Mbappé? se le escucha, que vestuario dicen que Tchouaméni es bastante líder, ¿eh? O pues ¿Y fíjate sea, que por qué no lo no? esperaba, ¿eh? Pues no sé. ¿Y por qué no puede ser Mbappé? ¿Por qué no puede ser? De hecho, ¿por qué no o sea, yo sí veo jugadores que pueden tener peso, Carvajal, coño, sí, Carvajal, Carvajal es el capitán. Courtois, Militao, Mendy no, porque no sabe hablar ni Eso sí español. lo veo, sí, Los sí. que han Tchouaméni, convivido con los jerarcas, los que tienen 2 Champions, yo creo que, y que no son brasileños, bueno, Militao, sí, porque Militao creo que mentalmente es un poco límite, pero bueno, le queremos mucho, es un gran defensor. Creo que joder, eso sí este que palo tienen. innecesario, Javier. Bueno, no pasa nada. O sea, Rudiger también estás ahí, que también ha Rudiger. creo competido. que Rudiger es otro jugador que yo creo que es importante. Yo creo que sí que hay buenos mimbres y demás. La cosa es que es complejo. O sea, a ver, todos trabajamos, todos tenemos compañeros de trabajo, tenemos jefes y en el entorno laboral, pues a veces estás más a gusto, a veces estás menos a gusto, a veces te llega un compañero nuevo que desestabiliza un poco las cosas, a veces te cambian al jefe y te gusta más el que estaba antes, y creo que es normal. Y ningún grupo es perfecto, y como decía Cristiano, mientras Neymar, Luis Suárez y Messi se iban a tomar asados, decía Cristiano, yo no me tengo que tomarme ningún asado con Benzema, y luego en el campo rendían de maravilla. Entonces, tampoco creo que sea un vestuario roto ni fracturado, ni creo que hay mucho sensacionalismo. Creo que en el plano de selecciones se han sacado muchas noticias porque hay porque hay que sacar un tema de lo que hablar, y hay periodistas y creadores de contenido que necesitan, que viven de sus vídeos de YouTube y tienen que generar polémicas, porque si no, no comen. Y ya está. Entonces yo a eso le doy un crédito relativo. Pero bueno,
Que no sé, ¿queréis comentar algo más del partido? Ya hablamos un poquito de una mini previa del partido en Grecia. ¿Algo más que comentar de esta crisis o del partido? O ya digo, recta final. Yo creo que hemos señalado bastante y que hay que empezar a mirar al futuro ya, que es Atenas, y dejar esto atrás, que es lo importante, y ver si tiene razón Garrett o no, que yo creo que no. Pero puede pasar también, ¿eh? Que no me extrañaría. Me digo, llevamos 53 minutos para hablar de... Es que no hemos hablado del Real Madrid, de hecho, hemos hablado de la crisis del Real Madrid, que es una cosa que trasciende únicamente al partido de ayer. Pero bueno, por ir concretando, próximo partido Real Madrid, Olympiacos Real Madrid, miércoles 9 de la noche en Atenas, entrenado por José Luis Mendilibar. El Olympiacos este año pues no es un equipo que pueda parecer temible, pero objetivamente, o sea, en Champions está en la parte de abajo, lleva 2 puntos en 4 partidos, 31 de 36, no parece el rival más duro, pero es Grecia, que siempre pues se dice que jugar en Grecia es difícil. Cefas Garrett, ¿qué 11? Yo creo que teorizar con Xabi Alonso es complicado, pero al menos ¿qué 11 pondríais vosotros en Atenas? Pues la verdad que es que no te sabría decir muy bien por el tema que ha señalado Garrett, pero yo a Gonzalo le quiero ver de titular, quiero darle, creo que Trent Alexander-Arnold seguirá en ese lateral derecho, no sé, creo que, claro, Militao no llega, Tchouaméni no llega, no sé si mantendrá ese esquema de 3 centrales, creo que le está costando mantener esa defensa, esa defensa de 4, no sé si después de la mala experiencia que ha tenido en el campo del Elche, creo que no cambiará ese esquema de 3 centrales, pero es que tampoco tiene mucho más donde elegir para buscar solidez. Si Huijsen está bien, que también se dio un golpe y vamos a ver cómo está. Es probable que a lo mejor meta a Fede Valverde en medio del campo para intentar recuperar, con Alexander Arnold y Carreras de laterales y Asencio y Huijsen de centrales. A ver si entra Fede Valverde, quizás veamos a Camavinga de titular junto con Güler, y arriba, a ver, no sé si Vinicius, Mbappé, Gonzalo, no creo, meter a Bellingham, no lo sé, la verdad que no lo sé. Y creo que a mí me gustaría ver a Gonzalo, me gustaría ver a otros futbolistas que estén un poco y ver un poco también qué dinámica ven los que hemos señalado antes, si quieren empezar a estar metidos de verdad y si pueden volver a jugar y volver a generar lo que en los primeros partidos teníamos, que eran victorias, dominando varios partidos y siendo un equipo bastante sólido, y creo que hay que volver a recuperar esas sensaciones. A ver, difícil. Yo creo que va a ser muy revelador el 11 que saque Alonso, porque nos hablará mucho de sus intenciones como entrenador del Madrid y a futuro. Él puede ir a lo seguro e intentar ganar el partido. Yo creo que sería inteligente que después de 3 descalabros querramos tener una victoria cómoda y sacar un 11 reconocible con cara y ojos, lleno de titulares y asegurarse una... ¿Qué es lo que haría Ancelotti? Ancelotti sacaría un 11 totalmente reconocible, de sus 11 tíos que sabe que puede confiar, o sus 10 más 1, y a funcionar. Pero como a veces le dan estos ataques de entrenador, lo mismo le da por sacar un 11 con suplentes. Evidentemente a Vinicius no le puede dejar otra vez de suplente porque ya sí que sería una cosa extrañísima. Pero lo mismo le da por salir con algún tipo de esquema, no sé, excéntrico, o con jugadores, no sé, con Brahim, ponte, ¿no? Imagínate. Entonces, yo creo que lo inteligente sería que él sacara un 11 para ganar, y un 11 con Vinicius, un 11 con Mbappé, un 11 con los titulares. Eso creo que sería lo más inteligente y creo que es lo que va a pasar. Yo creo que Xabi Alonso se juega mucho. El Madrid se puede permitir tropezar en Liga porque le sacaba 5 puntos al Barça. El Madrid, después del escalado en Anfield, no se puede permitir más tropiezos en Champions, y menos en un campo contra un equipo del Bombo 4 como es el Olympiacos. Saben, seguro que va a poner, como has dicho, a los mejores disponibles. ¿Y cuáles son los mejores disponibles? Pues Thibaut Courtois en portería, Alexander Arnold lateral derecho, Álvaro Carreras lateral izquierdo, Hausen de central. Ayer marcó, aunque estuvo un poco blandito de nuevo. Si está Rudiger, quizá, supone que Rudiger va a estar convocado, pero supongo que no le forzará y pondrá a Raúl Asencio. Creo que el mediocampo va a introducir a Eduardo Camavinga, va a meter a Fede Valverde, va a meter a Arda Güler y va a meter a Jude Bellingham, y arriba va a jugar con Vinicius y con Mbappé. Creo que Gonzalo se hubiera ganado ser titular, pero creo que Xabi Alonso no le va a conceder la titularidad porque no quiere sentar ni a Güler, ni a Bellingham, ni a Fede Valverde. Que ayer el partido de Fede Valverde es
Es bastante dramático, pero bueno. En fin, llevamos 58 minutos. Yo no pensé que fuéramos a hablar tanto tiempo de la crisis del Real Madrid, pero al final así ha sido. Solamente antes de terminar, os pedimos que de verdad nos gustaría tener más escuchas y más descargas. Os pedimos que compartáis nuestros vídeos, aparte de darle a like y que comentarlo, que compartáis. Hay un botón de compartir y podéis enviar el vídeo a vuestros amigos, familiares, grupos de WhatsApp, de los padres del colegio, del club de pádel, de vuestros amigos del curro, si los tenéis, o si no, el horrible grupo del curro en el cual dicen cosas que nos interesan. En fin, familiares, vecinos, la comunidad de vecinos, cualquier sitio que compartáis, redes sociales, por supuesto, es súper bienvenido. Nos apoyáis mucho dando me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo para que podáis llegar a más gente. ¿Y algo más que comentar, Cefas Garrett, o ya cerramos el chiringuito? Pues que tengo muchas ganas de ver el partido del miércoles, la verdad. Fíjate que si seremos masoquistas, que somos tan madridistas que a pesar del bodrio que nos tragamos ayer, aunque al final fue un poco más, los últimos minutos fueron un poquito más emocionantes, yo tengo muchas ganas de ver cómo sale el equipo y cómo van a intentar, si van a dar la cara, y eso es lo que yo espero, la verdad. ¿Enfermería o puerta pequeña? Con ganas de ver el partido, como decía Cefas. Puerta grande ni de coña, o sea, puerta grande no, para puerta grande No, tienen esto que sería hacer Portilla, mucho todavía. Portilla Sí. como mucho, sí señor. En fin, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Quiero dar las gracias a Cefas y Garrett, que como habéis comprobado se me ha ido la conexión, he estado sosteniendo el invento durante unos cuantos minutos, se lo agradezco especialmente, así como grabar estas horas y nada. Pese a todo, siempre, no, aquí vamos a ser del Real Madrid, hombre, venga, a la Madrid, joder, a la Madrid. A la Madrid, claro que sí, Madrid, hombre. vamos.